Bueno, entonces vamos a continuar con la serie Convicción. ¿Sí? La serie se llama Convicción y hemos visto dos temas fundamentales, importantísimos para nuestra vida, para el propósito de nuestra vida, para el sentido de nuestra vida. El primer tema establecimos lo siguiente, que esta es la base de la serie. Se encuentra en Hebreos 11:1 y ya se lo deben de saber, ¿no? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Ahí establecimos algo importante, una verdad contundente, que para poder nosotros tomar decisiones correctas y para poder cumplir el propósito, alcanzar la plenitud como seres humanos, pues necesitamos nosotros estar convencidos de quiénes somos nosotros y también de quién es Dios, ¿no? Y por qué estamos aquí. Y ahí establecimos que la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Nosotros podemos estar seguros, ¿sí?, si nosotros recurrimos a la fuente confiable que es Dios, que es nuestro creador, y nosotros podemos estar seguros de cuál es el propósito de nuestra vida y de esa manera pues vivir confiados, vivir en paz, vivir felices, basados en una convicción de la palabra de Dios. Las decisiones se toman por determinación y la determinación surge de la convicción, ¿sí? Por eso, sin convicción es imposible agradar a Dios. Y la convicción es creer al 100%, ¿sí?, y actuar por lo que nosotros creemos. Una persona que está convencida debe demostrar una evidencia de esa seguridad, de esa certeza, de esa convicción, y entonces se va a reflejar a través de su estilo de vida, de sus hábitos, de su conducta, de su modo de hablar, de su modo de ser. ¿Por qué? Porque está actuando de acuerdo a ese pensamiento, a esa seguridad con la que vive. El tema 2, ahí establecimos la verdad sobre quiénes somos, nuestra identidad, y ahí dijimos que no somos una casualidad, sino que somos creación de Dios y por lo tanto nuestra vida tiene un sentido y tiene un propósito, y que el primer y más grande propósito en mi vida es conocer a Dios, porque el conocimiento de Dios es la fuente de mi identidad. Yo no puedo encontrar en ningún otro lugar, en ninguna otra fuente, la verdad sobre el universo, sobre Dios, sobre mí, si voy a un lugar, ¿verdad?, que ha sido creado. Necesito ir con el Creador, porque Él es el único que tiene la verdad que me puede dar a mí esa certeza. Bueno, eso es un repaso así de 3 minutos. El tema 3 es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Muchas personas pueden decir algo, describir algo de Dios, sí, pero puede estar ese criterio, esa opinión o esa idea basada en sí mismos, basado en las circunstancias, basado en muchas cosas, en la cultura, en tradiciones, en la fantasía, en tantas cosas. Pero realmente, ¿quién es Dios? ¿Sientes tú que conoces a Dios? Al Dios verdadero, al Dios que creó todo. Si has tenido un encuentro con Él, lo conoces teóricamente, lo conoces por lo que te han contado, o realmente has tenido una experiencia con Dios que te ha traído una convicción a tu vida y ha firmado tu identidad, y entonces tu vida ha sido transformada porque tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un destino en Dios. Bueno, el tema es ese, es quién es Dios. Y el verso, la base bíblica está muy fácil. Yo creo que todos lo hemos dicho en alguna ocasión. Y está en Lucas 1:37. Y Lucas 1:37 dice: nada hay que imposible para Dios. ¿Sí? Otra vez lo vamos a decir fuerte para que se lo aprendan los más pequeños. A las 3, 1, 2, 3. Nada hay imposible para Dios. Otra vez, ya se lo saben. Nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. O sea que el Dios
del que yo te voy a hablar en esta mañana, el Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, el Dios de la Biblia, es un Dios que todo lo puede, es un Dios grande. Porque hay personas que tienen un Dios, pero un Dios muy pequeño, un Dios que dependiendo de las circunstancias es fuerte o no es fuerte, puede o no puede, confío en Él o no confío en Él. O sea, a veces el Dios en el que nosotros ponemos nuestra confianza es un Dios que hemos creado nosotros mismos, pero no es el Dios realmente, el verdadero Dios en el cual nosotros debemos estar convencidos de quién es Él. El Dios de la Biblia es un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Y si no hay nada imposible para Él, entonces estamos hablando de algo que sobrepasa nuestro entendimiento, algo que sobrepasa el tiempo, algo que sobrepasa todas las circunstancias, algo que no está limitado por nada, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por nada. Es un Dios grande, un Dios que lo llena todo, que está en todo, que está por encima de todo. Es el Dios. Si estamos convencidos de quién es Dios y creemos realmente en Él, ponemos nuestra confianza en Él, yo estoy seguro que nuestra vida va a ser transformada y va a cambiar todo el enfoque, toda la perspectiva de vida y cómo reaccionamos ante la vida, ante las circunstancias, porque entonces entendemos que hay un Dios. Y si hay un Dios que todo lo puede y ese Dios, yo he tenido un encuentro con Él, entonces yo no estoy solo, yo puedo salir adelante, yo puedo vencer las circunstancias, sí, porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios vive en mi corazón, entonces nada hay imposible si tú puedes creer. Yo quiero alimentar su fe con la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que nos enfoquemos en el Dios de la Biblia, porque es un Dios tan grande, tan maravilloso, que incluso no alcanzaría las palabras ni podría el lenguaje ser lo suficientemente amplio para poder describir y para poder decirles a ustedes, ¿verdad?, la grandeza de Dios. Pero de alguna manera tenemos que expresarlo, así que voy a tratar de encontrar las mejores frases que puedan llegar a su mente y a su corazón. Mire, lo primero que tenemos que entender sobre Dios es que sabemos de Dios lo que Él ha querido revelarnos. Sabemos de Dios lo que Él ha querido revelarnos. Es decir, a Dios no se le puede estudiar ni se le puede investigar. Por eso es el error en el que caen algunas personas y llegan a la conclusión de que Dios no existe porque toman a Dios como un objeto de estudio, ¿sí? Como si pudieran meter a Dios dentro de su razonamiento y entonces llegar a una verdad, a una conclusión sobre quién es Dios. Y eso es imposible, porque nosotros sabemos de Dios lo que Él ha querido revelarnos. ¿Sí? Es imposible entender todo sobre Dios con nuestra mente humana tan limitada. Nuestra mente es limitada. Ahora imagínense si con una mente que tiene límites hemos llegado a un nivel de maldad extraordinario, creando, inventando cosas tan destructivas. Imagínense que Dios nos hubiera dado todavía muchísima más capacidad intelectual o una mente ilimitada, ya nos hubiéramos aniquilado los seres humanos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios nos dio lo suficiente, la capacidad adecuada, el razonamiento para que podamos nosotros conocerle y que sea suficiente ese conocimiento que podamos nosotros tener de Él para confiar en Él. Porque ahí es donde debe de entrar nuestra voluntad de querer creer y de querer confiar. Una vez que recibimos esa dosis de revelación de Dios, nosotros tenemos que descansar en Él, creer en Él. ¿Por qué? Porque entonces podemos nosotros tener una certeza, una seguridad de para dónde va nuestra vida. La única fuente confiable para conocer a Dios es su propia palabra. Y ese es el detalle, que algunas personas hablan de Dios, tienen una opinión de Dios. Incluso llegan a decir, no, en la Biblia no dice tal cosa. Cuando nunca han leído la Biblia, se hacen expertos en opiniones bíblicas, se hacen teólogos, se hacen exégetas de la palabra, ¿verdad? Hacen como si ya hubieran estudiado a profundidad cada versículo, cada palabra de la Biblia. Entonces, por eso es importante entender que la única fuente confiable para conocer a Dios es su propia palabra, no nuestra fantasía, nuestra imaginación, no es el que yo pienso, el que yo creo, o el que yo escuché, o el que la cultura, o que la tradición dice esto o aquello. La única fuente confiable, verdadera, para conocer al Dios verdadero es su palabra.
Es lo que Él mismo dice de sí mismo. Yo no puedo atribuirle cosas a Dios que Él mismo no dice, no se ha revelado. O sea, yo no puedo formar un Dios de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo quiero pensar o me conviene pensar. Hay un Dios que es de una forma y debemos conocerlo en esa forma en la que Él es, no de acuerdo a nuestros caprichos o de acuerdo a lo que nosotros pretendemos lograr en la vida. ¿Está conmigo? Entonces Dios nos dio el razonamiento y la capacidad suficiente para que podamos tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque el propósito principal de nuestra vida es conocerlo. ¿Y cómo podríamos conocerlo y desarrollar una relación con Él? Poder comunicarnos con Él de alguna manera, ¿verdad? En el lenguaje humano podemos nosotros expresar nuestra gratitud a Él y también expresar nuestra confianza en Él si no tuviéramos esa capacidad para razonar. Entonces el propósito por el que existimos es conocer a Dios. Es el primero, porque dependiendo de qué tanto tú conoces a Dios, vas a conocerte a ti mismo. Si la máxima socrática dice conócete a ti mismo, pues entonces para poder conocernos a nosotros mismos y poder entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, necesitamos irnos a la fuente, al Creador, el que tiene los planos, el que tiene toda la verdad sobre el por qué existimos, y es entonces que nosotros podemos entender, basado en el conocimiento de Dios, entender lo que nosotros somos y quién es Él. ¿Sí? Entonces el primer propósito es conocer a Dios. Ese debe ser el primer punto más importante de nuestra vida, conocer a Dios. Ahora, ¿cuáles son los atributos que hacen que Dios sea Dios? ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, en primer lugar, el Dios del que yo le estoy hablando a usted en esta hora es un Dios eterno. Es un Dios que no tiene principio ni fin, ¿sí? Y aquí es donde algunos tratan de intelectualizar o se creen, ¿verdad?, súper inteligentes, y entonces lanzan la pregunta, así, ¿no? Como de que, ¿pero quién creó a Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si Dios no hubiese creado a alguien, no sería Dios. Entonces la pregunta en sí misma no tiene sentido, está mal planteada. Entonces, ¿por qué? Porque el Dios, creador de todas las cosas, no tiene principio ni fin. ¿Qué tanto puede usted recorrer su mente para atrás? ¿Qué tantos miles de años puede usted imaginarse en el tiempo y recorrer? Bueno, por más lejos que usted llegue, nunca va a llegar un momento en el tiempo en el que Dios no estuviera ahí. Él ya estaba ahí. O sea, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Y el hecho de que muchas personas no puedan ser capaces de entender esto no significa que esto no sea la verdad, ¿sí? La ciencia por muchos años ha tratado de investigar el origen del universo, y entre más investigan, más comprueban de que detrás del universo, detrás de la creación, hay un creador. Que las cosas no pueden salir de la nada, porque de la nada nada sale, porque no puede haber tanta perfección en los sistemas que hay en las galaxias, en todo, si no hubiese alguien que controlara todo, una inteligencia. Alguno puede decir que son los marcianos. Bueno, a lo mejor, pero que yo sepa, tienen muchos años investigando Marte y no han hallado marcianos en Marte. Qué raro, ¿no? Sí, son los marcianos de Marte, ¿no? Según, bueno. ¿Sí? Sí son. Bueno. Entonces el Dios eterno es un Dios que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, ese Dios no está limitado y no tiene ningún momento en el cual no existiera. Él es un Dios omnisciente. ¿Qué significa? Aparte de que Él es un Dios eterno, Él es un Dios omnisciente, y esto significa que todo lo sabe en todos los tiempos. Fíjate qué interesante. Confiar, por eso es mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Fíjate, porque Dios es Dios aquí, ahora. Él fue Dios hace 1,000 millones de años, y por los siglos de los siglos para atrás ya era Dios. Él sabe todo del pasado, Él sabe todo del presente, pero 1,000 años después Él ya está ahí, y Él sabe todo lo que va a pasar de aquí a 1,000 años y más. Así que es mejor confiar en Él, ¿verdad?
Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él sabe tus pensamientos, Él conoce las intenciones de tu corazón, tus necesidades, las cosas que no le cuentas a nadie, Él sabe lo que va a pasar mañana, el año que viene, Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, y por lo tanto es Dios. Eso es lo que lo hace Dios. Si Dios no fuese omnisciente, yo no creería en Él, porque entonces ¿qué caso tiene creer en alguien o en un Dios que no puede hacer todo, que no puede estar en todo lugar, que no lo sabe? Entonces, ¿qué lo haría Dios? ¿Qué lo haría Dios? Estos son los atributos que lo hacen Dios, que es omnipresente, o sea que está en todas partes, en todos los tiempos y al mismo tiempo. Fíjense qué interesante está esto, porque nada más hay un Dios. Hay un Dios y hay un solo mediador, un solo Salvador, que es Jesús, dice la palabra. Cuando yo establezco esta verdad acerca de Dios, que Él es omnipresente y que Él es omnisciente, que Él es eterno, significa que solamente Él puede estar en varios lugares o en todos los lugares al mismo tiempo. Solamente Dios. Ningún otro ser creado, ninguna otra persona, ni viva ni muerta, ninguna otra persona, ni ángeles, ni principados, ni el diablo, ni nadie puede ser omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Solamente Dios lo sabe todo y puede estar en todos los lugares. Eso es lo que lo hace Dios. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en otras cosas, como atribuyéndole que esas cosas me pueden dar cierta seguridad, entonces yo le estoy dando un calificativo o un atributo de Dios a algo que es creado, que fue creado, que no es Dios. Entonces ahí es donde cae uno en un error. ¿Sí? Yo no puedo creer que una persona, un ser humano que fue creado igual que yo, va a tener control. Mire, por ejemplo, un error que es bíblico, puedo comprobarlo con la Biblia. Un error es que, por ejemplo, cuando alguien muere o ya se va de este mundo, la cultura popular dice, ya nos va a cuidar. Pero no es cierto. No hay manera de que la persona pueda cuidar, porque no puede estar en todos los lugares, no puede estar en el cielo y puede estar aquí. Ni tampoco puede escuchar. Imagínate que le pidamos 5 o 10 personas al mismo tiempo a alguien que ya falleció. ¿Cómo le haría para que pudiera escucharnos al mismo tiempo a alguien que ya partió de este mundo? Entonces le estaría yo dando un atributo que solamente le corresponde a Dios. O sea, decir que alguien que falleció me puede escuchar o me puede responder una oración del más allá para el más para acá, es como darle la gloria que le corresponde a Dios o darle un atributo que solamente le corresponde a Dios. Porque ¿cómo le haría una persona para escuchar a muchos que están pidiéndole que interceda o que haga algo por ellos? No podría, porque es un ser humano creado. Solamente Dios es omnipresente, solamente Dios es omnisciente y solamente hay un Dios. Por eso Dios siempre reprocha a la humanidad el poner su confianza en dioses falsos, en dioses que no pueden responder realmente a sus necesidades. Entonces Dios es omnipotente. ¿Cómo decía el versículo al principio? Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Eso significa que Dios es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. ¿Sí? Entonces, qué interesante es poner nuestra confianza en un Dios que todo lo puede, que está en todas partes, en todos los tiempos y que todo lo sabe. Esto debería infundirme a mí ese temor de Dios, de saber que no hay lugar donde yo pueda esconderme o donde Él no pueda cuidarme. Si es que yo me quisiera esconder, no es que me quiera esconder, si quisiera. O sea, no puedo huir de su presencia. No hay un lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni lo más profundo del océano, donde Dios no puede decir, ajá, ahí estás. Y sé lo que estás pensando. Y sé lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú conoces a este Dios, tu vida es transformada, porque no te vas a autoengañar pensando que puedes hacer cosas que nadie se va a dar cuenta o que nadie te ve. Incluso los pensamientos, o lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Entonces, porque este Dios, el que yo te estoy hablando, es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero también es un Dios soberano.
Es un Dios soberano. ¿Qué significa que es un Dios soberano? Significa que Él tiene la autoridad sobre todo, por cuanto Él creó todo. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la creó, Él la fundó, Él hizo todo, por lo tanto Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere. No le pide permiso a nadie ni opinión, porque es Dios, es perfecto. ¿Cómo se le bajaría Dios a pedirle opinión a un ser humano? Oye, ¿qué te parece si hago esto? ¿Cómo se va a basar en una mente limitada humana para pedir consejo? ¿Quién ha aconsejado a Dios? Yo conozco a algunos que le dan consejos a Dios. Sí. O sea, ven la voluntad de Dios y sí, Señor, pero mira, pero esto, pero el otro está diciendo, tengo una idea más chila que la tuya, Dios. O sea, hello, agarra el rollo. O sea, hay gente que le quiere aconsejar a Dios cómo hacer las cosas, le quiere decir cómo hacer las cosas a Dios, le pide a Dios y quiere que Dios responda a sus expectativas como quiere, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es lo que Jesús dijo: dígale al Señor que se haga tu voluntad y no la mía, que se establezca tu reino, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres justo, tú eres fiel, tú lo sabes todo y confío en que tú me harás bien. Aunque en el momento tal vez no entienda porque estoy enfrentando una situación adversa, pero yo en mi fe, en mi convicción de que Dios es bueno y de que Dios sabe lo que hace y de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo descanso, aunque en el momento las circunstancias me esté oprimiendo. Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter que las circunstancias. Tiempo. Ay, era lo que ocupaba. Dios es soberano, pues. El problema es que a veces nosotros queremos agarrar al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, y meterlo en nuestro razonamiento y pretendemos que Dios haga, cumpla, satisfaga mis expectativas a como yo quiero, en la forma que yo quiero y cuando yo quiero. Y si no lo hace, me enojo con Él y ya no voy a la iglesia. Lo castigo porque no me respondió. ¿Por qué? Porque él dijo esto y luego no lo hizo. Y a veces decimos que Dios dijo cosas que no dijo. ¿Sí? En la mañana, un día de estos, no en la mañana, un día de estos por ahí en la semana, en alguna parte de Empalme, en una reunión que tuvimos, les pregunté a algunas personas que estaban en la reunión: a ver, díganme una promesa de Dios. Y que al que madruga Dios lo ayuda. Una promesa de Dios, o sea, bíblica, ¿no? Yo estaba esperando una respuesta bíblica. Y esto usted ya sabe cómo a veces la gente, ¿no? Y que ayúdate, que yo te ayudaré. Y que no por mucho madrugar amanece más. Empezaron con los refranes, al rato sacaron. No, hombre. Entonces, a veces, eso es lo interesante, que a veces tenemos una construcción, hemos formado un Dios como nosotros hemos querido, pero no significa que ese sea el Dios real. A veces nosotros esperamos que Dios cumpla algo que Dios no dijo que iba a hacer, porque no lo conocemos. Nos hicimos a la idea, quisimos creer eso, nos quisimos convencer de algo que no era real. Pero el Dios del que yo te estoy hablando, el Dios verdadero, es perfecto y es soberano. Él domina sobre todo. Él es perfecto, no hay maldad en Él, no hay pecado en Él. No deberías tratar de esconderte de Él, ni deberías tener miedo de Él, porque Él es perfecto, no hay maldad en Él, no quiere hacerte daño. Pero hay gente que ve a Dios como alguien que está esperando, un señor anciano enojón, ¿no? Así que está esperando el momento para esperando que falles, ¿no? Y aplastarte. Pero ¿de dónde sale esa percepción, esa idea de Dios? De una ignorancia, de una falta de conocimiento. Dios es perfecto, no hay maldad en Él. Si hubiese maldad o mala intención en Él, hacia ti ya no fuese perfecto. ¿Sí? Nuestra propia conciencia es la que nos condena, ¿verdad? Y nos pone esa culpa, y realmente somos culpables, ¿no? Pero el asunto es que no depende de Dios de que nosotros nos vaya mal o no, sino que Él es bueno, Él es perfecto, Él es santo, Él es fiel, Él es justo, Él es amor, es misericordia, y toda una larga lista de atributos buenos, de virtudes, que a veces nosotros pasamos por alto y vivimos la vida como si Dios no existiera. ¿Sí?
A veces un predicador una vez estaba triste, llega su esposa, se pone un vestido negro y le dice, ¿qué pasó? Le dice el predicador, no andaba como desanimado. Y le dice, pues, ¿se murió Dios? Le dice la esposa. ¿Cómo que se murió Dios? No, eso no puede ser posible. Porque la esposa tenía meses mirando como en una depresión al esposo, así muy agüitado. Y entonces ella trató de animarlo, entonces un día para confrontarlo con una realidad que él estaba dejando de ver. La mujer se viste de luto y le dice el marido, ¿por qué estás así, vestida así? Es que Dios se murió, le dice ella. Pero ¿cómo que se murió? No se puede morir. Entonces, si no se puede morir, si Dios está vivo, entonces ¿por qué estás triste? Le dice ella a él. Y en ese momento dice, ay, sí es cierto. Si Dios está vivo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué tienes miedo? Si Dios vive y te ama, ok, voy a seguir porque el tiempo, Señor, detén el tiempo. Mire, la fe no es un salto al vacío. Ya Dios puede detener el tiempo. No se rían, no sean herejes. No es cierto. La fe no es un salto al vacío. O sea que hay gente que cree que porque nosotros creemos en Dios somos tontos. Sí, no, es que ellos son muy intelectuales y no, ya están bien picudos, ¿no? Han leído, ¿no? a Sócrates, a Aristóteles y a los ateos más prominentes y a los científicos, entonces ya ellos, la verdad, ya creen que nosotros somos los ignorantes, pero en realidad no, la fe no es un salto al vacío. Creer en Dios no es cometer suicidio intelectual, al contrario, arrojarte a un razonamiento equivocado, ese sí es tirarte al vacío, vas a la deriva, la vida no tiene sentido, el universo es casualidad, eso no tiene ni lógica. Nada más mira todo lo que hay en el mundo, la perfección del ser humano, las emociones, la vida, cómo empieza en el vientre, es una maravilla, ¿no le parece a ustedes? Es algo extraordinario. En las estaciones del año, mire, el calorcito ya se está yendo, ¿no? ¡Qué bueno es Dios! ¿Sí? Ojalá que los recibos de luz también bajen, así como está bajando el calor, pero parece que no saben sacar cuenta los de la comisión siempre, más alto, más alto. Ahí por ahí mire un meme. Creer en Dios no es cometer eso, si suicidio intelectual. Dios es real mucho más de lo que muchos piensan. El hecho de que no lo podamos ver no significa que no sea real. Es como el aire no lo podemos ver, pero es algo que es real y lo necesitamos para vivir. De la misma manera también a Dios. Entonces, creer en Dios realmente es pararnos en un fundamento verdadero, sólido. Y aunque hay cosas que desconocemos, porque nuestra mente humana limitada nos impide conocer la profundidad de los misterios de Dios, o sea, no podríamos alcanzar a entender la mente de Dios, pero eso no significa que el que no comprendamos todo sobre Dios, Dios no exista. Dios nos ha dado lo suficiente para que podamos confiar en Él y para que podamos mantenernos firmes en Él. Miren, el verdadero Dios no es una construcción cultural. Es lo que yo le estaba comentando hace rato, ¿no? En el ejemplo que le di, de cómo muchas veces la gente construyó un Dios a su manera, a su antojo, que cumple con sus caprichos. Y si no lo hace, lo castigan, ¿verdad? Y si no hace Dios las cosas como la gente quiere, pues simplemente ya cambian de Dios. ¿Sí? Ya no creen en Él. Dios no es una tradición, aunque somos mexicanos en un país eminentemente religioso. El 93% de los mexicanos somos religiosos. Es más, el ser humano es un religioso incurable. En algo ponemos nuestra fe, nuestra confianza. El asunto es que hay gente que desplazó a Dios y en lugar de poner su confianza en Dios, lo puso en lo material, lo puso en su propia capacidad, su propio entendimiento, pero definitivamente en algo tiene que confiar. Hay gente que confía hasta en las patitas de conejo, ¿no? en amuletos y, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Pero Dios no es una tradición. Dios no es el amigo imaginario de los religiosos, ¿verdad? Por ahí dicen algunos psicólogos que nosotros estamos como enfermos, estamos trastornados, somos medio fanáticos, porque pues como tenemos como un amigo imaginario, no somos grandes, pero seguimos hablando con alguien que no existe. ¿Sí? Yo estoy seguro que Dios existe. Dios es, ¿sí? Y la misma naturaleza nos lo dice, nos lo grita. Dios se ha revelado progresivamente a través de la historia y toda la creación nos grita que hay un creador. Ahora, la identidad de Dios no depende de nosotros. Dios es el que es.
Así le dijo a Moisés, ¿no? Cuando le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. ¿Sí? O sea que la identidad de Dios no depende de las circunstancias ni del momento de dolor en el que tú te encuentres. Porque a veces nuestra imagen de Dios o la imagen que tenemos de Dios cambia de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias. Y no, dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No puede cambiar porque es perfecto. Si tuviera que cambiar, pues no fuese perfecto. Su voluntad es perfecta. Entonces tenemos que entender que Dios se ha revelado. Y voy a leerles aquí, y usted lo lee con su vista. Tomé unos versos del Evangelio de Juan, una disertación sobre la divinidad de Jesús. Dice lo siguiente, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Está hablando, ¿cuándo en el principio? Pues en el principio, no hay un tiempo, no en el principio. Allá, lejos. No sé cuándo, pero no hay otro tiempo más atrás de eso, pero es en el principio. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, ese Dios creador, eterno, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todo lo puede. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, de ese Dios eterno que tuvo a bien humanizarse, venir, encarnarse para que podamos conocerlo, para que podamos entender su amor, su misericordia, sus planes. Se metió en nuestro lenguaje, se rebajó, para que podamos tener comunión con Él, para que podamos entenderlo. Dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, ¿qué? Le dio a conocer. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso somos cristianos, por eso creemos en Jesús. Porque aquí la palabra de Dios, que es la fuente confiable, principal, y el grueso de la evidencia de la naturaleza, del universo, de la ciencia, no está en conflicto con esta verdad. Hay un creador detrás de la creación. Y ese creador, un día, por amor, vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y se llamaba Jesús. Y ahí está. Iba a hacer un meme con esa imagen. ¿Sabe qué le iba a poner? Sé que estás ahí, pecador, y te voy a ir a salvar. como el de la imagen que se pone como en un barandal y está la ciudad allá, ¿no? Y no sé que estás ahí, hombre guapo, fuerte, rico, y te voy a encontrar, ¿no? Ver las muchachas ahí, ¿no? Otro tipo de mensajes también, pero yo iba a hacer eso, pero dije, no, mejor así lo voy a dejar, mejor se los explico. Mira, Dios te ama y está interesado en ti. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios eterno, ¿a poco no le parece a usted algo tan extraordinario que ese Dios piense en usted? Todo el tiempo piense en usted, piense y lo proteja a usted, lo bendiga, lo ayude, incluso que lo haya amado tanto y que dé su vida por usted. ¿No le parece a usted algo sumamente interesante, extraordinario, asombroso, que ese Dios bueno, perfecto, haya tenido a bien un día venir a buscarle a usted y hoy le esté hablando a su corazón, diciéndole que le ama y que tiene planes para su vida y para su familia, planes de bien y no de mal? Entonces Dios se revela y está tan interesado en nosotros, que Él vino a este mundo para que podamos nosotros tener vida eterna y comunión con Él. Él te ama tanto, y esto es lo extraordinario de este Dios que yo te estoy hablando, que necesitamos conocer, que necesitamos tener una relación con Él. La vida
muerte y resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, es irrefutable y ese fundamenta nuestra convicción en Dios. A mí nadie puede venir a hacerme dudar de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más evidencias, pruebas contundentes, como este es un hecho histórico. Estamos en el 2019 después de Cristo. La historia registró este acontecimiento, se partió en dos, porque apareció en escena Jesús, el Hijo de Dios, el que hizo milagros para comprobar que Él era Dios, resucitó a los muertos, caminó sobre el agua, tuvo dominio sobre las tempestades, conocía los pensamientos de todos los que lo rodeaban. Él dio pruebas contundentes de lo que Él era. Incluso dijo: me van a matar, voy a dar mi vida, pero voy a resucitar. Nadie puede hacer eso, solamente Dios. Nadie tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte más que Dios. Y Él comprobó que era Dios. Por eso aquellos discípulos estuvieron dispuestos incluso a dar su vida, a morir por esta verdad, porque ellos sabían, ¿sí?, quién era Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Vives con una convicción de quién es Dios. Cada día de tu vida tienes presente quién es Dios, a quién es el que tú le estás sirviendo, a quién es el que tú oras, a quién es el que tú le pides, en quién confías. ¿Tienes esa convicción realmente? ¿O en tu mente hay un Dios tradicional, un Dios que la cultura te formó y tienes una idea, pero no es realmente el Dios vivo, poderoso, santo, justo, que es real? Cuando tienes un encuentro con este Dios, tu vida cambia. No pierdes tiempo. Entiendes quién es el que te llamó. Entiendes el amor tan grande de Dios, y lo único que quieres hacer es agradecerle que te haya dado la oportunidad de existir. Yo sé que hay personas que dicen: ¿para qué nací? ¿Verdad? ¿Para qué me tuviste, mamá? Le dicen: yo no pedí venir al mundo. ¿No? Inteligentes, ¿no? Nadie pedimos venir al mundo, pero Dios en su amor, o sea, fíjate que esto es lo que entiendes pues, cuando llegas a esta hora. O sea, Dios, no siendo nada nosotros, no existiendo, pensó en ti y te amó antes de la fundación del mundo y te creó, y existes para conocerlo, porque en la medida que tú lo conoces puedes disfrutar de una vida eterna y ser feliz. Voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Cuando me empiezan a ver cara de pollo, de hamburguesa, de taco, ya le empiezo ya les sé leer los rostros. Cuando ya me empiezan a ver cara de comida, digo: ya tienen hambre, no sé. Consejos prácticos. Yo sé que no puedo agotar el tema, jamás. Pudiera hablar toda mi vida, cada día, de Dios, y no terminaría de decir todo lo que tengo que decir sobre Él. Pero yo creo que esto es suficiente por ahora para que usted despierte un interés mayor y una relación mayor de conocer a Dios. Consejos prácticos 3. 1. Busca conocer a Dios con todo tu corazón. Busca conocer a Dios. ¿Sí? Tú tienes libertad de decidir: no me interesa el asunto, voy a hacer mi vida en otra dirección y pues no voy a hacer nada para conocer a Dios. Pero puedes buscar a través de su palabra, a través de una relación con Él, buscar conocer más a Dios. Te conviene, te va a ir bien, te va a bendecir tu vida, te va a ayudar, te va a dar paz, te va a dar felicidad, te va a dar mucha seguridad, te va a abrir un panorama que no estás viendo, porque con Dios todo es posible. 2. Inicia una relación personal con Él a través de la oración y la lectura de la Biblia. ¿Sí? Tenemos relación con muchas cosas, con mucha gente a través de las redes sociales, y a veces invertimos tiempo y emociones en algo que no nos deja nada bueno. Invierte tiempo, invierte tus pensamientos, tu energía en Dios para conocerlo, tener una relación con Él. Si no lo sabes, inicia dándole gracias todos los días, empezando a leer algo de su palabra. ¿Sí? Nosotros te podemos ayudar.
si no sabes cómo hacerlo, pero ten esa disposición. Y número 3, pon toda tu confianza en Dios, porque esto te va a dar descanso. Confía en Dios con todo tu corazón. Te queda depender esa confianza de que lo conozcas más, vas a confiar más en Él, la fe va a crecer más, vas a tener mayor seguridad en Él, y vas a poder lograr más cosas. Pónganse de pie para orar. Si hay